Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, por supuesto que estamos hablando del profesor Carlos Pesado Palmieri, que es presidente del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora y además es miembro del Instituto Histórico Santiago de Liniers, por el cual naturalmente en esa segunda parte de sus títulos hoy vamos a escucharlo con mucha atención. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Muy bien, Marcelo, gracias por invitarnos y estamos a disposición de aclarar lo que fuera necesario. Bueno, empezamos a aclarar, Margarita. Y bueno, dale, aclaremos un poquito. Pero yo lo tomo, como siempre digo, lo hago más museológicamente. Exacto. ¿No? Entonces, mientras el profesor va a hablar de Santiago de Liniers, yo me voy a dedicar a ubicarlos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de ciertas cosas a través de los años? Porque no había fotografías, no había entonces había que dejarlo impreso en dibujos, en acuarelas, en grabados. Lo primero que hubo, las primeras expediciones científicas fueron las famosas de Malaspina, que traía ya a sus arquitectos, los ingenieros, los científicos para ir dibujando nuestras costas y ir mostrando cómo podía ser geográficamente esta zona, porque obviamente no había forma de conocerlo. Entonces, los primeros dibujos partieron de eso, ahora sí, eso es más o menos 1600. Pero si vamos hacia lo que vamos a hablar de invasiones inglesas, tendríamos que hablar de los que hizo Brambilla, que hizo unas aguafuertes, unas acuarelas, y aguafuerte también hizo, hacia 1806, cuando se producen las invasiones inglesas. Pero es muy lindo enterarse, porque lógicamente él hacía el dibujo y después se imprimían en España. Y incluso sucedió que se equivocaron y dieron vuelta al dibujo y aparecen muchas veces partes de la ciudad de Buenos Aires al revés. Mira. Incluso una parte de las expediciones que hizo de Liniers también aparecen los dibujos al revés. Pero hay uno, por ejemplo, uno de los dibujos, lo hizo Madrid Martínez en 1807, muestra la reconquista de Buenos Aires por el capitán de navío Santiago de Liniers, haciendo prisionera a la guarnición inglesa con su comandante Beresford, y vuelve la escuadra británica en 1807 a atacar con empeño la misma plaza, y es rechazada por el valor de nuestros marinos. Esa es la definición que dan. Entonces uno ve la costa de Buenos Aires con los edificios más característicos, que se ve lo que es la iglesia de San Francisco, la de Santo Domingo, los edificios más contundentes, el fuerte. Es una forma de volver a darnos cuenta cómo era Buenos Aires en esa época. Y de Brambilla, por ejemplo, tenemos otra de las acuarelas que se llamaba tomado desde el Camino de las Carretas. Después le cambian el nombre, Carlos Pellegrini, el ingeniero Pellegrini le cambia el nombre, ya no va a ser entonces la de las carretas, el Camino de las Carretas, sino que pasa a llamarse la del Riachuelo. Bien. Me borré, ya estoy medio. Las aguadas de Brambilla, por ejemplo, fueron copiadas muchas veces, tantas veces que otros pintores empezaron a hacer estos dibujos y tratar de mencionar lo que eran las invasiones o cualquier acto en base a las que hizo Brambilla. Y ya te digo, algunas de ellas incluso, hay una que me gustó mucho y me confundió un poco, porque parecían los Altos de Lorriaga, pero después, claro, me di cuenta que no podía ser, porque los Altos de Lorriaga en 1806 no estaba, claro, sino en 1810. Esa era una de las cosas que te quería comentar de lo que tiene que ver con la iconografía, que hay varias, y les comenté la de Santiago de Liniers, cuando comienza a venir hasta Buenos Aires. Bueno, pero se van dando varias cosas, y como realmente más me interesa que hable el profesor Pesado, yo quería contarles algo. Ellos estuvieron en el acto los otros días en la casa de Santiago de Liniers. La casa de Santiago de Liniers, que está en la calle Venezuela, en el barrio de Montserrat,
que fue declarada Monumento Histórico Nacional. Efectivamente. Y funciona desde el 2011 el espacio del Virrey Liniers, Centro Cultural del Gobierno de Buenos Aires. Así es. Fue construida en el siglo XVIII para Martín Simón de Serratea y familia. Y Liniers vivió en ella luego de las invasiones, entre 1808 y 1809. Bereford firmó los términos de la capitulación antes de rendirse en esa casa, en 1806. La casa permaneció en manos de la familia Estrada. ¿Por qué comento todo esto? Porque está interesante después para llegar. Fundador de la editorial Estrada. Él llega a tener no solo la casa, sino un espacio para estacionamiento, la editorial misma. Son 3 propiedades. Pero bueno, llegó un momento que no tenía, quiso venderlo, prefirió vendérselo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no se lo querían comprar. Pero se movilizó los vecinos y ¿qué hicieron? Se prepararon frente a la casa vestidos como corsarios. Y entonces pidieron que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comprara esas 4 propiedades y adquirió, entonces el gobierno vendió 4 que tenía para adquirir estas 3 y compran la vivienda de Santiago de Liniers, la editorial y el estacionamiento en el año 2010. Esta casa está siendo reacondicionada y obviamente para que funcione después la Dirección de Patrimonio y el Instituto Histórico de Buenos Aires. Hasta allí todo lo que podemos llegar a saber de esta casa donde se fue a dar esta charla. Al final, ¿fueron recibidos ahí? Bueno, no vamos a empezar con polémicas. Ha habido ahí una situación muy confusa, la gente nos había atendido muy bien. El presidente de nuestro instituto es Juan Agustín de Estrada, descendiente directo, indirecto, digamos así, es la rama de los Liniers más importante radicada en la Argentina. Los Liniers están en Canadá, un grupo, en Francia y en España. Es naturalmente vienen de una familia nobiliaria, justamente esa diáspora se da también en algún caso por la situación que produce la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, 1789. Lleguemos a la pregunta de Margarita, que no quería que fuera la primera, pero bueno, ya que está ahí, nos fue mal, no por la atención de los que están encargados, porque ahora con esa crónica hay que esperar a que la ciudad mejore la situación, termine con los objetivos que tuvo la compra de la casa de Serratea, en realidad es la casa de Serratea. Pero como vive Liniers, todo el mundo la conoce como la casa y ahora es el espacio cultural. El espacio cultural que cuando lo vimos utilizado nos da algún digamos, resquemor porque, bueno, hay un pequeño bar adentro, el patio se usa para esa comercialización, supongo que está bien, no esponsoreada, sino bien hecho la radicación de esa gente, pagará, supongo yo, un monto para que ayude, digamos así, todos los temas culturales siempre son costosos y los presupuestos mínimos, así que uno ha estado en esas gestiones y sabe, por lo menos a nivel municipal, lo que cuesta. Pero la verdad que inclusive las exposiciones que se daban son exposiciones muy contemporáneas, es arte nuevo, es arte no figurativo, el tema de la murga. Cuando nosotros llegamos a la casa y la pedimos, que lo pedimos con muchísima antelación, decíamos cómo ambientamos estos 2 salones que quedan de la vieja casa de Serratea, más allá del patio, para poder hacer un acto con la simbología de la historia. Esto es como cuando usted entra a una iglesia, a un templo, ¿no? Yo he ido a templos norteamericanos y bueno, usted se da vuelta y encontraba el coso del bingo. Hay un arte sagrado, un arte sacro, hay una ambientación histórica, un clímax, con X, ¿no? Un clímax donde usted puede vivir. Usted entra a una biblioteca, bueno, finalmente, cuando llegamos estaba todo lleno de trastos, se habían olvidado de que habíamos dejado reservado y pedido oficialmente. Tuvimos la suerte de que quisieron enmendar la situación, la enmendaron muy bien, terminamos en un lugar mucho más solemne, que era el viejo comedor
de la Editorial Estrada. Quien entra al edificio de la Editorial Estrada queda conmovido. Claro. Gracias a Dios, por eso siempre hay que ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Quiero ser amable hoy, porque hay tanta crítica, hay tanta violencia externa que uno... Pero digo, nos dieron un ambiente, la verdad, mucho más solemne, pudimos hacer el acto con muchísima gente, la verdad nos sorprendió, porque era un día feo, con un clímax amenazante, habíamos cambiado de lugar, está bien que era en la misma manzana, pero había que subir una escalera y nosotros no somos gente joven, así que tenemos personajes históricos que integran el consejo académico, gente de 90 años y de 80, subieron la escalera con mucha dignidad, ¿no? Hoy yo subí con el ascensor acá, me escudé en mis años. Y bueno, el acto salió maravilloso. Yo lo que deseo para el gobierno de la ciudad, y más que no para el gobierno de la ciudad, le deseo para la conservación. Nosotros sabemos lo que nos cuesta acá, ¿por qué no voy a hablar de mi zona? Aunque sea del Instituto Histórico Municipal. Hay un compromiso del intendente ahora para poner en valor el Museo Americanista. Vamos a estar tras ese objetivo a muerte. Claro. O sea, porque uno tiene pocos años todavía, le quedan pocos años por vivir. Yo quiero ver ese museo todavía funcionando, como lo vi cuando éramos jóvenes, cuando trabajamos ahí, cuando se creó el instituto con la comisión en el año 65. Yo entré en la municipalidad a trabajar en el 64, me fui varias veces de ella y varias veces volví, me fui definitivamente en el 2003, ahora estoy a cargo de un instituto por el fallecimiento de Néstor González, que éramos, como ya conté otra vez, éramos los prediluvianos fundadores. Y bueno, acá estamos. Así como Lomas precisa tener su museo, con las donaciones que tuvo, con la gente que trabajó dentro de ella, la Casa de Liniers merece tener ese realce, porque es un espacio pequeño, hay tantas inversiones para hacer, y para recuperar en un espacio cultural, una cultura acorde. Yo sé que los museos, tengo que hablar delante de Margarita, que es la que conoce, hoy tienen una hiperactividad, se hacen muchas cosas distintas, pero se hacen dentro de un clima. Si yo estoy en el Museo de la Casa del Cabildo de Buenos Aires y de buenas primeras tengo, qué sé yo, una batucada, me parece que no coincide. No coincide con el espíritu que yo quiero recrear, con ese edificio, con ese costo, con esa... En fin, desde el tiempo del arquitecto, cuando se recupera el Cabildo, bueno... Pero son pensamientos por ahí que no concuerdan con las actividades de hoy, ¿no? Hay que reconocer que la cultura hoy, bajo este aspecto popular que es tan importante, interesante, del ingreso y de la participación de todo el mundo, a veces confunde los roles, ¿no? Habíamos hablado alguna vez del graffiti. Nosotros hacíamos manchas pavimentales en el tiempo. Se ensuciaba el asfalto y el asfalto se borraba. Eran cosas de justamente de permanencia pequeña, claro. ¿no? Así que bueno, el hecho es eso. En la casa de Zárate, en la casa de Liniers, no hicimos el acto, lo hicimos a la vuelta, pero nos salió muy bien. Bueno, en pocos minutos, una definición, como decimos los periodistas, un título de quién era Santiago de Liniers y qué hizo aquí, o qué hizo por nosotros en su llegada precisamente a nuestro territorio. Hablando en ese marco de invasiones y demás, ¿no? Yo le voy a decir, hay mucha historia de Liniers desconocida todavía por el público en general. Nosotros tenemos a Liniers centrado en 2 años. Yo estoy escribiendo algo que dice más o menos así, el lustro protagónico de Santiago de Liniers. De la gloria y el heroísmo, o sea, de la gloria y al cadalso. 1806 1810. Y Liniers, para el gran público, se termina. Para los que lo quieren, para los que no lo quieren, poco más se sabe. Por eso le doy una definición de Bernardo Losier Almazán. Bernardo Losier Almazán es un hombre de más de 80 años, es un gran historiador, miembro de la Academia Nacional de la Historia ahora, era de la Academia Argentina de la Historia a la que pertenezco también. Beni, radicado en San Isidro, es un hombre de una gran cultura general, que escribió en el año 90, para una de sus obras, Santiago de Liniers y su tiempo. Y Bernardo Losier Almazán, en 300 páginas, no tengo acá el dato, pero si le erro por poco, citó 481 notas al pie. Y le puedo decir que es un libro amenísimo, no es un mamotreto de esos que nos dejan dormidos la segunda página, porque es un señor libro,
un señor libro que cuenta la vida de Liniers, y dice, esto solo, usted me dijo 2 minutos, yo doy 3 renglones. Héroe de la Reconquista, cuando le cierra con este prólogo a mi hijo Carlos, que escribió sobre el Liniers desconocido, está en España, estudió Memoir de Jacques Liniers, lo alentó y publicó un libro que se llama no me sale bien, de aventurero a capitán, porque aventurero no es el aventurero que hacemos nosotros, sino aventurero es el primer grado que tenían en la Marina Española, de aventurero a capitán. Y él lo que se dedicó fue a estudiar los documentos que mostraron las probanzas de militares, navieras, navales de Santiago de Liniers en el tiempo de España, que esto acá se desconocía. El coronel de Ruhr escribe las cartas que se cruzaban Liniers con su familia, y Carlos trabaja esos documentos. Y Bernardo Losier Almazán le dio el espaldarazo, digamos así. Fue con eso que integró, contando estos datos nuevos sobre Liniers, que son muy recientes, del 2009, 2010, su ingreso a la academia, y citó a mi hijo, y él dijo 3 cositas nada más. Héroe de la Reconquista, virrey de Buenos Aires, héroe y mártir, triunfador y derrotado, vicisitudes propias del guerrero, pero jamás desertor de sus principios. Esta es la figura arquetípica de por qué uno tiene una admiración, no el panegírico, sino porque, a ver, mi querido amigo Marcelo, todo hombre tiene su Dr. Jekyll y su Mr. Hyde. ¿Sabe quiénes son los hombres buenos? Los que controlan su Mr. Hyde, ¿no? El hombre la ve, ¿cómo es la vieja? Porque yo digo Mr. Hyde, Hyde se escribe, ¿no? Así que aquel que controla su Mr. Hyde, sus tentaciones, su vida pecadora, ¿no? O sea, con esto queremos decir que no hay ángeles en la tierra, no hay ángeles. No. Nosotros no queremos estatuas de mármoles indebidas, pero no queremos también la maledicencia, el indagador de alcobas, el personaje que cree que tiene que ser, o sea, queremos a Ricardo Rojas, pero no hablamos nunca del santo de la espada, porque San Martín es, San Martín, pero San Martín laico, es un hombre con todas las pasiones, y lo mismo Liniers. Si yo a Liniers me lo veo solo al lado de la Perichona, que la Perichona era, sin duda, no solo un espía, un agente de inglés, sino que la cama le servía para... era un viudo, 2 veces viudo, Liniers, el virrey que le tiró el pañuelito, dicen las crónicas, y bueno, lo levantó, perfume, un francés muy cortesano, muy bueno. Y bueno, vivió en la alcoba de la Perichona. Y también vivió Bereford en la alcoba de la Perichona, ¿no? Pero Bereford, que se nos llevó todo el tesoro, ¿no es cierto? Bueno, es otra cosa. Pero Liniers, cada cual lo mide por donde quiera. Si usted me dice como virrey, ¿fue un virrey excelente? No. Ha tenido errores en su gobierno. Es tan difícil encontrar algún hombre en la historia argentina que presidió nuestros destinos que no haya cometido errores. O sea que yo no lo ponemos como el virrey ejemplar. Más todavía, hay gente que cree que el ajusticiamiento, que para nosotros fue una crueldad jacobina, de Liniers, salvó a la revolución. Tal era la prédica, el valor, la consideración que tenía en las armas criollas de ese ejército indiano que se inventó con la invasión. Frente a la derrota de la reconquista y la derrota de los ingleses, permitió que tuviéramos el primer ejército indiano conformado donde los soldados votaron a sus oficiales, y eso se los dio Liniers. Y ahí salieron los patricios con Saavedra, ¿no? Entonces, hay cosas importantes, así que lo que se conoce es ese tiempo histórico. Pero el Liniers que estuvo, como preguntaba Margarita, en las primeras expediciones de finales del siglo XVIII, el Liniers que fue gobernador de las misiones jesuíticas abandonadas, porque habían sido expulsados los jesuitas en 1767, no conoce nadie. Y la vida de él en la Marina Española, combatiendo junto con los franceses a los ingleses, tampoco.
Así que es una vida para comentarla en varias facetas.